Listo, buenas tardes nuevamente para todos, bienvenidos al curso. Hoy tenemos nuestra tercera sesión. Vamos a hablar algo del RETIE, de las partes que son relacionadas con la seguridad. Obviamente, pues nos toca ir concatenando estos elementos con algunos conceptos eléctricos que yo sé que pues muchos de ustedes lo conocen, otros no tanto, entonces vamos a ir mirando si hay necesidad pues de explicarlos, de detenernos un momento para hacer la explicación del concepto del evento físico. Lo hacemos, entonces la idea es que ustedes levanten la mano, yo les doy la palabra y ustedes hacen su intervención, ¿listo? Ya inicié con la grabación. La idea de la grabación pues es que ustedes vayan y después miren algo muy concreto, algo em, muy específico para el complemento de lo que estamos hablando acá. La idea es obviamente no ir a repetir la grabación completa, sino precisamente es algo muy concreto, muy específico. Eh, ¿Me confirman porfa si estamos viendo la presentación? Listo, Gabriel, Sandra, Ivonne, Señor gracias. profe, Listo, Lady, gracias. Entonces, para las intervenciones, por favor, ustedes levantan la mano y yo les doy la palabra. Mientras tanto, mantengamos el micrófono apagado para no hacer acá interferencia. Listo, entonces, como les decía, acá extraímos algo muy sencillo del RETIE. Es como un resumen. Leer este libro, pues, requiere de tiempo, requiere de dedicación. No es una lectura que usted hace una única vez en su vida, sino que tiene que estar revisándolo constantemente. Porque pues hay cosas que usted no se va a aprender de memoria, tiene que ir a revisarlas. Lo importante es que usted entienda bien los parámetros eléctricos para entender esa información que está plasmada ahí en la norma. Listo, entonces, ¿qué es el RETIE? Es un documento técnico legal colombiano creado por el decreto 18039 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía. Muestra los principales parámetros a tener en cuenta para una instalación eléctrica. Es de obligatorio cumplimiento y busca establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, la vida animal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico derivados de la generación, transmisión, transformación, distribución y uso final de la energía eléctrica. Entonces esta parte me parece bastante importante porque nos dice que es garantizar la vida no solo de las personas, sino también de los animales y del medio ambiente. Otra palabra clave acá que nosotros debemos destacar es la prevención, previniendo, siempre con esa filosofía. Cuando usted vaya a hacer cualquier actividad eléctrica, usted lo primero que tiene que hacer es prevenir, prevenir. ¿Listo? Entonces el RETIE hace obligatorio los primeros 7 capítulos de la norma técnica colombiana NTC 2050 mediante el artículo 27.1, aplicaciones de normas técnicas. ¿Cuál es el campo de aplicación del RETIE? El RETIE se aplica a partir del 1 de mayo de 2005 a toda instalación eléctrica nueva, toda ampliación de una instalación eléctrica y toda remodelación de una instalación eléctrica que se realice en los procesos de generación, transmisión, transformación, distribución y utilización final de la energía eléctrica. ¿Listo? Entonces, cualquier trabajo eléctrico que usted vaya a hacer en cualquiera de estas etapas, bien sea nueva, o sea, una remodelación, o sea, también una instalación provisional, como por ejemplo en un evento público, que usted vaya y haga una instalación, esa tiene que cumplir con los requerimientos del RETI. Como les decía, en el libro ustedes van a encontrar mucha terminología, obviamente pues de electricidad, usted tiene que conocerla,
pues a grosso modo, o sea, de una manera muy general. Sabemos que pues acá hay muchas personas que no son electricistas propiamente dicho, pero sí por su trabajo deben tener más o menos un conocimiento, sobre todo las personas que trabajan en seguridad, eh, de, de alguna terminología y alguna simbología. Entonces, también la invitación es para que ustedes vayan y miren de manera autónoma todos estos símbolos, que si usted los nota acá, pues son unos símbolos muy sencillos, muy repetitivos. Por ejemplo, acá en la primera fila tenemos el símbolo del interruptor. Este podría ser pues el más em, sencillo, pero usted puede observar que la mayoría de estos es una modificación del más básico. Entonces va a tener ahí unas particularidades. La idea es, como les digo, no detenernos tanto en esto porque pues es sencillo. Esto es más un trabajo autónomo porque acá le dice, acá abajo le dice interruptor bipolar, interruptor con luz de piloto, ¿sí? Entonces es simplemente tomarnos el tiempo, ir a revisarlo. Entonces no creo que sea nada complicado. Lo mismo acá, por ejemplo, este símbolo de tierra también que aparece mucho acá, tanto en el manual, como en los equipos, en los software. Entonces es importante que nosotros estemos más o menos familiarizados con estos símbolos. Lo mismo acá con los tomacorriente, entonces existe el monofásico, el trifásico, también los transformadores, existen pues muchas clases de transformadores. Este es el símbolo pues más utilizado, el más general. Ya cuando usted vea acá pues estos círculos en intersección, usted ya va a entender que eso es un transformador. Como les decía, pues hay transformadores para diferentes usos. Listo, entonces la invitación a que ustedes vayan y revisen esta simbología. Lo mismo pasa con las señales de seguridad. Entonces, obviamente su objetivo es transmitir mensajes y pues viene con una nomenclatura de colores que tienen unos significados especiales. Entonces, por ejemplo, nos dicen acá el color de la señal, el color con el que está contrastado y su significado. Esto es muy parecido a las señales de tránsito. Si usted va y mira, el rojo es de peligro, el amarillo es de riesgo o advertencia, el verde es de seguridad o ausencia de peligro y el azul es de obligación informativa. Entonces, para las personas que hayan hecho eh, los cursos de conducción, saben que esto pues es bastante similar, bastante parecido. No tiene así tampoco. Le toca es ir uno de una manera juiciosa, de una manera autónoma, venir a revisarlos uno por uno. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Perdón. La vez pasada nosotros hablamos también de los tipos de conductores que existen, de los cables. Entonces acá también nos hablan de eso, nos dan una tabla ya de resumen y cuáles son los colores que se van a utilizar de acuerdo al sistema de corriente alterna. Entonces, em, si es un sistema monofásico, si es un monofásico eh, de dos hilos, si es un monofásico de dos fases y tres hilos, si es un trifásico de cuatro hilos, o sea, un trifásico tetrafilar, si está conectado en Y, si está conectado en delta. Entonces son diferentes tipos de sistemas, pero analicemos que pues hay cosas comunes. Por ejemplo, en un sistema monofásico usted va a utilizar para la fase un color o va a utilizar el negro. En un sistema trifásico usted va a utilizar el amarillo, el azul y rojo si está conectado en Y y para el neutro va a utilizar el blanco. Entonces creo que esta tabla es bastante sencilla de leer, bastante intuitiva. Acá obviamente pues hay cosas, lo que nosotros hablamos la vez pasada de la tierra de protección.
y la Tierra aislada. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, obviamente en una clase de una hora que hablamos de las tierras, uno no va a quedar experto en puestas a tierra, pero aquella persona que se sienta atraído por este tema o por cosas laborales quiera profundizar, pues le toca ir a mirar esa parte del retiro donde hacen más énfasis en eso. Acá en los sistemas de corriente alterna, pues como pueden ver hay muchos sistemas. Ya entender esta parte de si está en delta, en Y. Nosotros acá eh, en el SENA también estamos ofreciendo un curso de estos de sistemas en corriente alterna. Entonces, para las personas que estén interesadas, yo después les comparto la convocatoria. Entonces, importante saber interpretar estas tablas. Obviamente, pues hay que tener cierta información y el conocimiento de ciertos conceptos. También existen sistemas de corriente continua. Igualmente van a tener acá su tierra de protección, van a tener acá, eh, ya no nos hablan del conductor neutro, sino de un conductor negativo. También hay una nomenclatura acá de colores. Hay unos que vienen con conductor medio, es como una especie de derivación. Hay otros que vienen sin eso. Y también tiene acá la nomenclatura. Entonces, a lo que vamos es que pues el RETIES tiene mucha información de muchos tipos de instalaciones. Obviamente todos no estamos trabajando en la misma actividad, entonces cada uno tiene que ir a mirar qué es lo que más le interesa y estudiarlo pues de una forma autónoma. Esto sí pues nos interesa a todos el tema de la seguridad, entonces vamos a mirar qué es la electropatología. Entonces, la electropatología estudia los efectos de corriente eléctrica potencialmente peligrosa que puede producir lesiones en el organismo, así como el tipo de accidentes que causa. Entonces hay que entender que nos están hablando acá pues de una forma técnica, de una forma precisa, y nos están diciendo corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la que va a pasar a través de su cuerpo y lo va a lastimar. Entonces usted tiene que tener claro cuál es la diferencia entre la corriente eléctrica, entre la tensión eléctrica, entre la potencia eléctrica, entre la energía eléctrica. Diferenciar bien estos parámetros porque entre usted mejor conozca un evento físico, pues mejor lo va a tratar y mejor va a evitar posibles lesiones y posibles fallas. Si usted no entiende bien qué es lo que está haciendo, qué es lo que puede suceder, ahí es donde pueden venir los inconvenientes. Las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo humano pueden ocasionar desde una simple molestia hasta la muerte. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en general la muerte no es súbita. Entonces ya vamos a ver que esto es dependiendo del nivel de corriente que está pasando por su cuerpo. En la mayoría de los casos, pues no va a ser súbita, pero en otros sí puede ser casi que súbita. En el caso de, por ejemplo, de una descarga atmosférica. El RETIE ha recopilado los siguientes conceptos básicos para que las personas tengan en cuenta. Listo, entonces acá vamos a ver. Esto es muy similar cuando nosotros vimos el video de las puestas a tierra. Eso está ahí en el canal de YouTube que yo les compartí el link para los que quieran ir a volverlo a ver. Entonces, acá es algo muy sencillo. Acá nos hablan que la energía es la que mata. Entonces tenemos acá la fase, tenemos el neutro y estamos nosotros haciendo contacto acá con tierra. Si usted viene por accidente y toca la fase, como en el caso de la lavadora, del video que les cuento, y usted está haciendo contacto acá con la tierra, a través de su cuerpo, ¿qué va a pasar? Una corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque entre la fase y la tierra hay una diferencia de potencial. Suponiendo que esto está a 220 o a 120 voltios y usted viene y lo toca, usted le está dando un camino a la corriente para que fluya hasta la tierra. Entonces hay un camino
que usted le está ofreciendo. Sabemos que el cuerpo humano pues en un 70-80% está compuesto de agua y sabemos que el agua pues es conductora de la electricidad. Entonces, la corriente va a pasar por donde más le facilite, por donde más, menos obstrucción tenga, por donde menos resistencia tenga, ya en términos de electricidad. Entonces, este valor de esta corriente es la que lo va a usted lesionar dependiendo de ese valor de esa corriente. Ya vamos a ver los valores típicos. Entonces, aquí tenemos nuevamente el mismo diagrama por donde fluye la corriente a través de la fase, de cual, si es un sistema, por ejemplo, trifásico, usted viene y toca acá y le está dando un camino a la corriente para que cierre el circuito. Existen dos tipos de personas, personas tipo A y personas tipo B. Las personas tipo A son aquellas que tienen de pronto en su cuerpo elementos como estos, como, como por ejemplo un marcapaso. Entonces estas personas van a ser más sensibles al paso de la corriente precisamente porque esos elementos son más, van a facilitar más esa conducción. Y existen las personas tipo B, que son personas normales y que simplemente pues acá por algún accidente, muchas veces por desconocimiento, pues hacen contacto con algún elemento que esté en mal estado, hacen contacto con la fase y pasa lo que estamos viendo acá. Le pasa la corriente a través de su cuerpo. Todo esto es un resumen del RETIE. Si ustedes quieren ir a mirarlo con calma, a mirarlo ya más despacio, lo pueden mirar ahí en lo que yo les compartí. También pues muchos tienen allá el libro impreso, también pues lo pueden revisar. Esa es la idea. Acá nos hablan de un concepto de energía, energía específica. Estamos hablando de corriente al cuadrado por tiempo. Y a eso es lo que nosotros llamamos energía específica. Acá nos dan unos valores, esos valores están a la -6, o sea, estamos hablando de micro. ¿Sí? Entonces, em, acá esta tabla no es tan intuitiva, ahorita vamos a ver una que va a ser un poco más clara para nosotros, sin embargo, pues hay que tener esta en cuenta. Entonces acá hay diferentes niveles de energía y diferentes percepciones o reacciones fisiológicas en el cuerpo humano. Entonces obviamente va de menos a más. Entonces acá en los primeros niveles tenemos sensaciones leves en dedos y tendones de los pies, rigidez muscular suave en dedos, muñecas y codos, rigidez muscular en dedos, muñecas, codos y hombros, sensaciones en las piernas, rigidez muscular y dolores en brazos y piernas, rigidez muscular, dolor y ardor en brazos, hombros y piernas. Acá estamos hablando de niveles de energía. Como les decía, esto no es tan intuitivo, estos valores no son tan eh, como tan fáciles de interpretar. Entonces, nosotros estamos más acostumbrados a los valores de tensión y valores de corriente. Entonces, ya vamos a ver la tabla donde nos hablan de corriente eléctrica. Entonces, acá nos hablan de porcentajes de personas que se pueden salvar si la corriente que circula por el cuerpo no supera estos valores. Bueno, antes de eso, no sé qué valores tienen ustedes en su mente o en capacitaciones que hayan tenido de cuál es la corriente que puede lastimar al ser humano. O cuál es la corriente máxima que a usted lo va a lesionar. O cuál es la corriente máxima que usted puede soportar mejor. Listo, vamos a mirar. Entonces estos valores sí son bastante importantes y tenemos que tenerlos muy, muy en cuenta. Entonces existen diferentes tipos de personas. Acá están haciendo pues una tabla general. Entonces tenemos hombres, mujeres y niños. Sabemos que pues ahí en lo general, en lo cotidiano, los hombres tienen pues una corpulencia mayor, superior a la de las mujeres. Obviamente hay particularidades, hay casos excepcionales, pero en lo general es de esta manera. Los hombres tienen más corpulencia que las mujeres
y que los niños. Entonces, si a usted le pasa una corriente de 6 miliamperios, vea que esta corriente, que estos números ya son más fáciles de interpretar, son más fáciles de visualizar. Estamos acá hablando de corriente. Entonces, corriente es esto, vea, lo que le va a pasar a usted a través del cuerpo. Ese es el concepto de corriente. ¿Listo? No confundamos acá con la tensión a la que esté conectada la fase. Es la corriente, lo que le va a pasar a través del cuerpo. Si a usted le pasa una corriente de 6 miliamperios, usted tiene una probabilidad de salvarse del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que pues no le va a pasar nada. Eso es lo que nos está diciendo acá. Si usted siendo hombre le pasa una corriente de 10 miliamperios, va a tener casi que la misma probabilidad de salvarse. Si a usted le pasa una corriente de 20 miliamperios, ya esas probabilidades se le están reduciendo, ¿verdad? Y significativamente. Ya usted tiene solamente 7,5% de probabilidades de salvarse. O dicho de otra forma, un 92,5% de fallecer. O sea, las probabilidades son altas de fallecer si usted le pasa una corriente de 20 miliamperios. Y si le pasa una corriente de 30 miliamperios, este era el valor que les estaba preguntando. 30 miliamperios es lo que en la mayoría de las capacitaciones nos dicen a nosotros, para que tengamos este número ahí en cuenta. Si a usted por su cuerpo le transcurre una corriente de 30 miliamperios, las probabilidades de sobrevivir son de cero, o las probabilidades de fallecer son del 100%. Usted lo puede mirar desde ambos puntos de vista, con el complemento de las probabilidades. Y vemos que, bueno, acá en las mujeres estos valores cambian. Acá con 6 miliamperios, 99,5 está casi igual. Acá disminuye considerablemente, vea, 60%. Y ya acá este valor importante, vea, 20 miliamperios ya es capaz eh, de que la mujer fallezca. Acá probabilidad de 0%. Lo mismo un niño, vea. Entonces acá los valores entre mujeres y niños son muy parecidos. La vez pasada en el video que vimos del electricista peruano que estaba haciendo la exposición, el de la lavadora y el despeje de la falla a tierra, él hablaba de una resistencia de 200 ohmios. 200 ohmios para el cuerpo humano. Perdón, de 2000 ohmios para el cuerpo humano. Era una generalidad. Acá en el RETIE nos han dicho 1000 ohmios. Una resistencia de 1000 ohmios. Entonces ahí es, está un poquito como como diferente esa información. Yo en otros libros que he consultado está entre 1200, 1300. Eso depende de quién, del laboratorio que haya hecho esas pruebas y de la muestra que hayan hecho. Porque pues sabemos que hay diferentes razas de seres humanos, entonces todas no van a tener la misma corpulencia. Pueden haber unas más pequeñas que otras. Por ejemplo, los asiáticos tienen una corpulencia inferior de pronto a los africanos. Va a ser diferente. Entonces va a depender también de qué laboratorio hizo esa prueba y qué laboratorio hizo esas conclusiones. Entonces hay como una diferenciación. Acá en el RETIE nos dice que de 1000. Entonces nos toca regirnos, como estamos acá en Colombia, si usted va a hacer acá una instalación en Colombia, le toca regirse a esos valores, a lo que le diga ahí. ¿Listo? No sé si haya alguna pregunta hasta acá. Esa diapositiva es bastante importante. Entonces, quiero que la analicemos bien. Si hay alguna pregunta, algo que no se haya entendido, lo repetimos nuevamente. Es uno de los objetivos del curso, que entendamos qué es lo que nos está lesionando y más o menos entender cuáles son esos valores máximos. De pronto las personas que trabajan en seguridad, me refiero a seguridad y salud en el trabajo,
Ya más o menos teníamos en mente estos valores. Listo, entonces vamos a continuar con la exposición. Profe, tengo una curiosidad, Sí. perdón. Resulta que en Santander, en Charalá, suele haber tormentas eléctricas y una vez unas personas estaban sí, en un sitio abierto y ¿qué se dice? Un rayo Ujú. eh, causó la muerte de uno de ellos y entonces de dos personas. Y un señor que conozco estaba cerca a uno de ellos y él hizo un comentario, pero yo no, yo dije, está inventando. Pero ahora que ya sé un poquito más por lo que nos ha ilustrado acá en la clase, eh, entiendo que el señor pudo tener razón. Entonces él me mostró que en su pierna tenía como una especie de granito y me dijo, mire, cuando hubo ese, ¿cómo se llama? Esa descarga atmosférica o rayo, ese rayo. Cuando hubo, yo no estaba tan cerca del muchacho que murió, pero a mí me dio, él dice un cimbronazo y me causó esta herida. Entonces yo dije, este señor está inventando, pero creo que sí tiene razón. ¿Cómo se llama esto? Una fracción de esa electricidad que agarra a una persona puede causarle también una especie de herida como la que él me señalaba. Sí, claro, es que lo que pasa es que uno a veces, las personas que no están tan informadas en esta parte de la electricidad, lo que entienden es que el rayo tiene que impactarlo directamente. Entonces, si nos impacta directamente es la única forma de que nos puede lesionar. Esa es la creencia de pronto de muchas personas. Y también rodó un video que me causó mucha curiosidad de unos jugadores, no sé si lo vieron, donde una descarga eléctrica cayó sobre una persona y como estaban, eh, intuí que era eso, alineados, entonces generó pues, no sé, una alineación pues para que cayeran al piso, no sé si murieron o qué, pero el video, esa parte me impactó verlo, porque murieron como como cuatro jugadores que estaban en el campo y era que estaban como alineados uno a los otros y se traspasaron eh, la electricidad, ¿no? Sí, o sea, ese caso de jugadores ha sido bastante común acá en Colombia. Los más famosos, pues los del Cali, eso fue como en los 2000 más o menos. No sé si alguien se acuerda de John Córdoba. No, de Córdoba, de Carepa, y fue otro, que murieron por ese impacto, pero no fue directamente en el cuerpo, sino les cayó muy cerca. No sé si se acuerdan ustedes de ese evento. Bueno, yo no lo tenía en mi radar. Profe, Dime. otra cosa me genera preocupación. Cuando uno está en la casa y hay esas tormentas eléctricas y así uno esté dentro, he escuchado a mis papás y a mis abuelos que hay que apagar todo, ¿sí? Todo lo eléctrico, porque puede haber conexiones allí las tormentas eléctricas. ¿Eso es verdad o uno está seguro dentro de la casa? Por ejemplo, no, que no esté cerca el celular, que apague la computadora. Entonces yo me he llenado como un poquito de nervios con eso y yo apago, si estoy trabajando, pues apago. Que dicen eso, ¿no? No sé si nos puedes dejar aclarar si eso es verdad. Sí, los Mary, gracias. Sí, cuando hay una tormenta eléctrica y en nuestra edificación, en el edificio, en la casa, no tenemos un buen sistema de protección, que es un sistema de pararrayos o un sistema de puesta a tierra, entonces se van a dañar los equipos, se va a dañar la nevera, se va a dañar el televisor, se van a dañar muchas cosas. Si no está bien diseñado
el sistema de protección, que es la puesta a tierra. Ya que sea capaz de lesionar a alguna persona, la verdad no he visto casos, no he notado ese peligro, pero sí a los equipos. También no solamente cuando ocurre una tormenta eléctrica, sino también cuando están haciendo mantenimiento. Por ejemplo, viene la cuadrilla a hacer el mantenimiento de un transformador. Ellos mismos hacen un voz a voz o le avisan a los clientes que por favor desconecten los equipos, que ellos le avisan cuando los pueden reconectar, porque en esos cambios se generan unos picos de tensión que pueden dañar los equipos que uno tenga en la casa. Muchas veces también se ha visto que la empresa suministradora de energía le ha tocado pagarle los elementos a las personas porque no hacen ese aviso y les toca ir a responder por esos equipos. Entonces no es solamente desde los rayos, sino también desde las maniobras que se hacen de cierre y apertura de circuitos. Listo, William acá nos dice que si eran del Cali. Sí, yo me acuerdo de Carepa porque ese era de la selección. Córdoba también, pero él sí era una persona joven, tenía como unos 20 años. Carepa sí ya estaba más veterano. Paola nos cuenta también donde cayeron dos rayos. Mi pregunta es, ¿ahí hay posibilidad de sobrevivir a ese evento? Sí. La vez pasada también hablamos que si de pronto el tipo de calzado, si de pronto son unos guayos que son de goma, hay más probabilidades que si los guayos son metálicos. Por ejemplo, también la posición del cuerpo, también depende de dónde cae el rayo. También depende de la calidad de la tierra, del, del material de la tierra, si es una tierra más negra, si es una tierra más con piedra, si es más con greda, entonces eso influye también. La intensidad del rayo, todos los rayos no tienen la misma intensidad, la distancia a la que cae, son varias cosas. Profe, qué pena, no me quedó claro. ¿Los celulares atraen? El celular si está conectado a la red, se puede dañar, pero no quiere decir que si tú estás ahí, pues ya tiene que ser que el rayo se haya canalizado totalmente por ese lado, por el lado del No, celular, ok, que es algo gracias. también inviable, o sea, no es tan probable que suceda. Listo, gracias, profe. Listo, con gusto. Listo, continuemos con la exposición y yo sé que ahí van saliendo más preguntas porque pues acá más adelante hablamos de eso de los rayos. Sin embargo, cuando hablamos de las puestas a tierra, explicamos entonces para que vayan y lo revisen nuevamente. Entonces acá nos hablan del paso de la corriente y nos hablan de una reacción. Entonces ya involucramos el tema del tiempo. Entonces la superación de estos umbrales puede ocasionar la muerte o la pérdida de algún miembro o función del cuerpo humano. Entonces es importante que tengamos acá en cuenta este número, ¿cierto? El de 30 miliamperios. ¿Listo? Entonces vamos a ver esta tabla, que esta tabla pues es también bastante ilustrativa, donde vamos a mirar el tema del tiempo. Entonces tenemos una gráfica de corriente en miliamperios, acá en el eje horizontal, corriente en miliamperios, y tenemos tiempo en milisegundos en el eje vertical. Y tenemos acá las consecuencias. Entonces, en esta zona 1 nos dice habitualmente ningún riesgo. Estamos hablando de 0,3 miliamperios. 0,3 miliamperios. Entonces, en 0,3 miliamperios, independiente del tiempo que usted esté conectado ahí, no le va a pasar nada. Vamos a suponer que usted está conectado ahí a una a una falla, por ejemplo, en la lavadora. A eso se refieren con ese tiempo que usted tiene reacción a soltarse. A eso se referían acá. Reacción a soltarse. Muchos hemos visto que generalmente uno toca algo y se queda ahí pegado, porque usted no alcanza a reaccionar para soltarse, o sea, le tiene que alguien venir a sacarlo de ahí. Entre 0,3 miliamperios hasta 200 miliamperios, pues puede
ocasionar acá ciertos niveles, ciertos riesgos, perdón, dependiendo también del tiempo. Entonces, analicemos acá la parte roja. Entonces, acá la parte roja es la parte, bueno, la parte naranja, desde la parte naranja. Nos dice riesgo de fibrilación hasta aproximadamente un 5%. Entonces nos dan el nivel de corriente y nos dan el tiempo, pero fijémonos que acá en el tiempo estamos hablando de milisegundos. O sea, acá donde dice 1000 milisegundos estamos hablando de un segundo. Entonces muchas veces el cuerpo humano en un segundo no se alcanza, usted como ser humano no se alcanza a soltar. Mientras que las protecciones sí, se acuerda que vimos también los disyuntores, vimos en el video que vimos también el disyuntor diferencial, que ellos sí actúan en este tiempo. Ellos sí, el tao de la electricidad es muchísimo más rápido que el tao mecánico, es decir, el tiempo de reacción de un cuerpo, de un ser humano, es muchísimo más lento comparado con el de una protección. Sí, John, lo escuchamos, John. No sé si tenga problemas de audio. Si quieres quedarnos ahí por el chat, seguimos acá con la exposición. Entonces es dependiendo del tiempo. Entonces esta gráfica pues se me hace bastante intuitiva para que nosotros analicemos cuáles son los riesgos y cuál es el máximo tiempo de exposición. Listo, entonces acá nos dice que el cuerpo humano es un buen conductor de la electricidad, entonces para efectos de cálculo se ha normalizado la resistencia como de 1000 ohmios. Entonces esos 1000 ohmios son medidos desde diferentes puntos del cuerpo. Entonces acá, por ejemplo, entre el pecho y la mano derecha tenemos una resistencia de 650. Entre el pecho y la mano izquierda, vea, cambia la resistencia, 750, por el tema de la organización de los órganos en el cuerpo. Tenemos entre la mano izquierda y el pie derecho, supongo que es acá, también una resistencia de 1000 ohmios, entre la mano derecha y el pie derecho. También tenemos una resistencia de 1250 ohmios. Entre la espalda y la mano, una resistencia de 1400 por la distancia que hay, por los tejidos musculares. Entonces, va a ser diferente desde donde usted vaya a hacer contacto con la parte energizada hasta donde usted cierra el circuito. Entonces, acá nos dicen que está normalizada más o menos en 1000 ohmios. Entonces, es como un promedio que se saca de acá. También va a depender de la humedad del cuerpo, de la hidratación, si usted está hidratado o no, si está deshidratado va a ser diferente, pero es alrededor de 1000 ohmios. También va a depender del tipo de protección, si tiene guantes, si tiene botas, si tiene overol, va a cambiar los niveles de resistencia. Esta matriz de análisis de riesgos, eso sí creo que todos la hemos visto, porque no se utiliza solamente acá en el contexto de la electricidad, sino se utiliza en todos los trabajos. No sé si alguien no la haya visto, creo que todos. Listo, de pronto los más pequeños, si hay alguien de pronto acá que no haya trabajado, que esté de pronto en el colegio, que sea todavía un adolescente, pues no esto, pero yo creo que ya los más grandes sí nos han expuesto esta matriz de análisis de riesgo. Entonces acá lo que nos dice es que hay unos riesgos, esos riesgos van a tener una frecuencia y van a tener una consecuencia. Eso es lo que nos está diciendo esa tabla.
Entonces acá la podemos leer desde esa parte de arriba. Por ejemplo, si usted va a hacer un arreglo en una subestación y usted tiene que abrir el circuito, usted sabe que cuando abra el circuito se va a producir un arco eléctrico. Entonces, si usted no utiliza las medidas adecuadas para ese trabajo, pues ese trabajo va a ser muy riesgoso. Ese trabajo vamos a suponer que usted tiene que hacerlo 2 veces al mes. Entonces esa frecuencia va a ser una frecuencia, digamos que media, o sea, no es algo que sea tan frecuente de que sea una labor de todos los días. El tema es que cuando usted lo va a hacer, usted ya conoce todas las implicaciones que ese trabajo conlleva. Usted ya sabe que va a haber el arco eléctrico, entonces usted tiene que ponerse los guantes, las botas, el overol, las gafas, estar acompañado, haber hecho todo el alistamiento de la zona, porque es un riesgo muy alto. Si usted no utiliza esos elementos, usted va a salir lesionado, usted va a salir muy eh, damnificado, o sea, se va a lesionar. O sea, usted está siendo consciente de lo que está haciendo y lo que posiblemente pueda suceder. ¿Listo? Entonces hay otros trabajos de menor riesgo que usted ya sabe que también puede ocurrir. Usted toma sus medidas de precaución y listo, minimiza el riesgo. Siempre desde la filosofía de la prevención, usted está minimizando el riesgo. Eso es lo que nos está diciendo acá la tabla. Entonces nos dice las consecuencias, por ejemplo, en el tema del arco eléctrico, como eso es energía de alta frecuencia, de alta energía. em, el tema de los rayos gamma le puede dañar los ojos, porque es una luz ya de unos niveles de energía muy, muy alta, le puede dañar los ojos. Entonces, si usted no utiliza las gafas, se puede lesionar. El riesgo de quemaduras, que usted toque por accidente ese arco eléctrico, también le puede quemar, no sé, las manos, los brazos, lo que sea. Esto es solamente un ejemplo. Entonces, como les decía, esto se utiliza en todas las profesiones, en todas las labores. Entonces hay que saber interpretar esa información. Esas decisiones y esas acciones pues la van a tomar personas que están capacitadas para ese trabajo, que entienden bien el fenómeno, que entienden bien las consecuencias, que entienden bien cómo es esas características especiales de esa labor, de ese trabajo que usted está haciendo. Entonces, obviamente, esto es un trabajo en equipo, esto lo van a hacer los supervisores, ellos son los que determinan y toman esas decisiones y determinan el nivel de riesgo, si eso es muy alto, si es medio, y luego en concordancia con las personas de seguridad y salud en el trabajo, pues llegan a un acuerdo para mirar a ver cómo se hacen esas maniobras y cómo se hacen esos trabajos. Obviamente tienen que, en el caso de nosotros como electricistas, cumplir el RETIE. Entonces esto está en el RETIE, tiene que cumplirse de manera exacta. Sabemos que en la cotidianidad no sucede exactamente así. Entonces, dependiendo de la empresa, dependiendo el presupuesto de la empresa, dependiendo de las capacitaciones que se hagan, entonces en muchos casos esto no se cumple. Entonces, usted lo mandan a hacer un trabajo y no le suministran, por ejemplo, los guantes. Le dice, vaya, revise esa subestación, vaya, mire a ver si las protecciones están funcionando normalmente, vaya, mire, vaya, apriete ese tornillo allá en ese tablero. Usted tiene que hacerlo con todos los elementos y cumpliendo tanto la matriz de riesgo como todo el protocolo del RETIE, ¿cierto? De los elementos de protección personal. Si usted no los utiliza, pues hay ahí ya varias cosas. Puede ser que usted eh,
por el tema de la confianza, que usted ya ha hecho esa labor muchas veces. Entonces diga, no es necesario ponerme los guantes. Ese puede ser un caso y es el caso más común. Usted ha trabajado en eso mucho tiempo, ya sabe, nunca le ha pasado nada, entonces no se pone los guantes, por poner un ejemplo. Puede ser que no le hayan dado los guantes. Acá en cursos anteriores han venido acá personas contándonos historias que dicen, no, yo no sabía que me tenía que poner los guantes para esa tarea. O no me los han dado y yo le digo allá a la señora y me dice, no, hágale fresco que eso no pasa nada. Entonces son cosas de lado y lado, de la persona que está supervisando y de la persona que está haciendo la labor. ¿Cuál es la recomendación? Que usted, eh, como electricista, sepa qué es lo que está haciendo y a qué está expuesto. Si usted conoce bien a lo que está expuesto, usted dice, no, usted ya me mandó allá a que haga una labor y usted no me está suministrando los elementos de protección personal, yo no puedo hacer esa labor. Siempre protegiendo nuestra integridad. Entonces, esto es un debate largo también, porque nos lleva ya a lo otro que es el tema de la necesidad. Ya hemos hablado en diferentes ocasiones con diferentes compañeros el tema de la necesidad. Usted por la necesidad de tener un trabajo, de tener un empleo, usted no puede llegar tampoco a hacer sindicato, a hacer allá que no hago, que si no me... porque es complicado el tema económico. Entonces, no es solo verlo desde el punto de vista técnico, sino tiene que hacer usted un análisis ya un poquito más profundo, un análisis social, económico, ético en muchas ocasiones. Entonces, es un tema largo para discutir. Sí, Leis acá nos dice el tema de la confianza. Ujú. El tema de la confianza es bastante trascendental. Gabriel nos dice, diferencias con SST por el tema de controles de ingeniería y controles administrativos, exactamente. Entonces, muchas veces, también a veces problemas de comunicación, que no tenemos una comunicación asertiva, damos de pronto una orden y esa orden es ambigua. Usted la puede interpretar de dos formas y cuando suceden las cosas, dicen, no, es que usted me dijo, y yo digo, no, pero es que usted entendió otra cosa. Tenemos que ser asertivos y dar la comunicación correspondiente, de parte y parte. Listo, no sé si alguien nos quiera dar un comentario adicional acerca de esta matriz, acerca acá de la parte de las decisiones y acciones, alguna experiencia que hayan tenido relacionado con esto, antes de irnos al descanso, algún inconveniente que hayan tenido laboralmente allá relacionado con la parte de la seguridad. Listo, entonces, bueno, acá ya nos salió el aviso de... Sí, John, cómo interactúa la corriente con el ritmo cardíaco, pues ya médicamente es una alteración, ¿cierto? Entonces, dependiendo del nivel de corriente que le pase por el cuerpo, era creo que esta parte, entonces va a tener diferentes consecuencias relacionadas con paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio, rigidez muscular, defibrilación, esto es de lo que estamos hablando del, del corazón, de la parte cardíaca. Nos hablan de 25 miliamperios, dependiendo pues de la corpulencia y del estado de la persona. Si es una persona que no tiene, si no tiene antecedentes, si no tiene de pronto aparatos como el marcapaso, pues va a ser diferente. Todas las personas pues no reaccionan igual. La frecuencia, nosotros estamos hablando acá de frecuencias bajas. Estamos hablando de 60 o 50 Hz, que es a lo que viene todas las instalaciones eléctricas acá en Colombia. 60 Hz para el caso de nosotros.
O sea, la frecuencia no incluye ahí en lo que estamos leyendo acá el RT, todavía no nos están hablando de frecuencia, no nos hablan de frecuencia. Porque igual en un rayo, ¿cuál es la frecuencia del rayo? El rayo no tiene frecuencia porque es corriente directa, es una descarga atmosférica, eh, corriente acumulada, es cargas acumuladas, estamos hablando de carga estática, o sea, no hay frecuencia, pero sí puede ser del orden de los kiloamperios. ¿Listo, John? Más o menos. Sí, Pedro. Que nosotros para complementar el tema de la seguridad, en el 2019 salió la resolución 5018, donde nos establecen unos parámetros de seguridad y unos controles administrativos a implementar. Entonces, más que todo, estos controles tienen que ver cómo nosotros desarrollamos nuestro programa de prevención de riesgo eléctrico, cómo nosotros autorizamos los trabajos y las capacitaciones que debemos tener para poder nosotros pues, ser personas autorizadas para hacer cualquier actividad o manipulación de las energías. Sí, señor. Ahí también nos hablan de esa parte de la certificación que deben tener pues todos los empleados, todos los trabajadores. Listo, entonces tomémonos un descanso de 10 minutos y venimos acá y seguimos discutiendo esta parte. Entonces es la una, veámonos a la 1:10. Ya les envío el nuevo link. Listo, ahí les envié el nuevo link. Nos vemos a la 1:10.
Listo, vamos a continuar entonces con la presentación. ¿Me confirman, porfa, si me están escuchando bien? Si se ven las diapositivas. Listo, gracias Sandra, Daniel. William, sí, pues nos hablan ahí. Solo se puede hablar en términos de amperios para afectaciones en los seres vivos. Es decir, solo la corriente nos afecta como seres vivos. Listo, entonces vamos a mirar. Devolvámonos acá un segundo a lo que nos está diciendo acá el RETI. Entonces acá lo que nos dice la energía es lo que nos mata, dice. Para escribir la energía en términos de corriente, estamos hablando de corriente en función del tiempo. Pero notemos que toda la información que nos está dando el RETIE en ningún momento nos está hablando de tensión. No nos habla de tensión. En las próximas sesiones vamos a hablar de las cargas estáticas. Ahí podemos diferenciar un poquito o complementar esta información y entenderla de una mejor manera. Entonces acá nos estamos basando en la información que nos está dando el RETIE y es importante pues saberla interpretar. Acá nos están hablando de corriente, ¿cierto? No nos hablan de 200 voltios, de 100 voltios, de 50 voltios, nada. Nos están hablando de corriente. Obviamente la tensión puede llegar a usted a lesionarlo también. Entonces cuando miremos la parte de la, de la carga estática, de las cargas estáticas, miramos cuáles son los riesgos que ella provoca. Acá por ahora estamos mirando la parte de la corriente. Sí, William, más o menos. Listo, entonces vamos a mirar. Ya vimos esta matriz de riesgos, las decisiones y vamos a mirar los factores de riesgo eléctrico más comunes. Entonces, para entender cuál es el fenómeno físico, qué es lo que estamos, de lo que estamos manipulando, que en este caso pues es la electricidad, pues vamos a mirar qué es el arco eléctrico. Entonces el arco eléctrico sucede cuando hay malos contactos, cuando hay apertura de circuitos con carga, violación de distancias de seguridad, ruptura de aislamientos, contaminación o cortocircuitos, manipulación indebida de equipos de medida. Entonces, estos arcos eléctricos pueden ser producto de alguna mala práctica o puede ser producto de, por ejemplo, acá de abrir un circuito simplemente. Usted cuando abre un circuito y ve una pequeña chispa, lo que está ocurriendo es esto, el arco eléctrico. El arco eléctrico es la disrupción de la rigidez dieléctrica del material, que en este caso pues es el aire, se abre el circuito, genera ese arco eléctrico. O por ejemplo el arco eléctrico de la soldadura. Ya es algo controlado, pero lo que estamos haciendo ahí es, en esencia, primero un cortocircuito para diferentes tipos de soldadura y en otras soldadura por arco. Pero es algo controlado. Esto, como les decía, afecta la visión y hay que utilizar gafas o caretas especiales dependiendo del trabajo que usted vaya a hacer. Entonces, lo que nos dice acá, utilizar materiales envolventes resistentes a los arcos, mantener una distancia de seguridad, usar prendas acordes con los riesgos y gafas de proyección contra rayos ultravioleta, o sea, rayos de mucha energía. Nos hablan acá de otro factor de riesgo que es la ausencia de electricidad.
se refiere a apagones o cortes del servicio, de no disponer de un sistema ininterrumpido de potencia, que es la UPS, no tener plantas de emergencia, no tener transferencia. ¿Cuáles son las medidas de protección? Disponer de sistemas ininterrumpidos de potencia y de plantas de emergencia con transferencia automática. Entonces esto aplica más a nivel, por ejemplo, acá de un hospital. Algo que suena obvio, pero tiene que estar consignado en alguna parte, en este caso pues está en el RETIE, donde nos dicen que en caso de un apagón pues tiene que haber una medida de protección que suministre rápidamente otra fuente de energía y esa fuente de energía tiene que ser una transferencia automática. O sea, usted no puede ir a esperar que ocurra el apagón y que alguien vaya manualmente y encienda la otra fuente. Esa transferencia, eso debe ser muy rápido y tiene que ser automático. Suena pues bastante obvio. O sea, imagínese en un hospital donde no hubiera esto y estén allá en medio de una cirugía, no se pueden quedar sin fluido eléctrico. O en una embotelladora donde las pérdidas podrían ser muy grandes. O no sé, en una farmacéutica donde usted tiene un material muy delicado que si pierde el control de sus máquinas, el proceso se puede echar a perder. Entonces, a eso se refiere. Esas transferencias tienen que ser automáticas y tienen que ser ininterrumpidas, porque hay procesos que usted no puede detener por ningún motivo. Creo que hay alguien acá que no ha podido ingresar. Pues madre, no les había dado, perdón, no les había dado entrada. Listo, perdón, me distraje acá con esto y no les di la entrada. Y estábamos hablando acá de los factores de riesgo más importantes. Hablamos del arco eléctrico. El arco eléctrico pues sucede por varias causas. Una de ellas es la más común, es la apertura de circuitos. También en el tema de la soldadura por arco, entonces necesitamos utilizar elementos de protección adecuados para esa actividad. Luego les estaba contando acá el tema cuando no tenemos ausencia, cuando tenemos ausencia de energía. Entonces, en diferentes casos, por ejemplo, en un hospital, en una manufactura, en una industria donde usted esté manipulando materiales que dependen del suministro continuo de energía, usted tiene que disponer de un sistema ininterrumpido de potencia y de plantas de emergencia con transferencia automática. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de esas plantas antiguas que eran de gasolina, que eran de diésel, que se suspendía el fluido eléctrico y tenía que alguien ir a activarla. Tenía una activación manual. Ahorita eso tiene que ser automático. A eso nos referimos. Entonces, eso es lo que usted debe hacer y tener en cuenta, pues para evitar el riesgo de quedarse sin fluido eléctrico. Listo. El contacto directo, entonces posibles causas: negligencia de los técnicos o impericia de no técnicos, violación de las distancias mínimas de seguridad, medidas de protección. Entonces vamos a mirar cuáles son esas medidas de protección: establecer distancias de seguridad, interposición de obstáculos, aislamiento, recubrimiento de partes activas, utilización de interruptores diferenciales, el que vimos la vez pasada de la falla de la lavadora, elementos de protección personal, puesta a tierra, probar ausencia de tensión y doble aislamiento. Entonces acá cuando nos hablan de negligencia de técnicos o impericia de no técnicos, no creo que sea tanto por ese lado, sino más por el tema de la confianza, de lo que hablábamos anteriormente.
como son trabajos bastante repetitivos del día a día y usted lleva bastante años en esa actividad, puede ya tener un exceso de confianza y cometer acá una imprudencia. También el tema del cansancio. Cuando usted llega al trabajo a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, usted tiene la mente fresca, usted está un poco más despierto, está un poco más activo que cuando se va a ir a las 5 de la tarde, a las 4 o 5 de la tarde. Usted ya el trajín del día, usted de pronto ya tiene otras cosas en la cabeza, cosas personales, que le toca ir a recoger al niño, a la niña, pagar mañana el arriendo, pagar las deudas, cosas como esa hacen que estadísticamente los accidentes en cualquier actividad sucedan sobre esa hora, sobre las horas de la tarde, ya cuando las personas también a veces por afán, usted dice, bueno, ya son las 5 ya me toca irme por X o Y motivo, tengo afán, usted empieza a hacer acá cosas distraído. Entonces eso es estadísticamente hablando. Ocurren más accidentes en esas horas ya de salida que de pronto en la mañana cuando usted de pronto está más concentrado en lo que está haciendo. Entonces no es tanto negligencia, sino es un poco más de distracción o confianza. Exceso de confianza en los accidentes como el riesgo eléctrico no existe. El dilema es que el exceso de confianza en los accidentes como el riesgo eléctrico no existe. Entonces se toma como rutina o monotonía de las actividades del carro, según la resolución 3701. Sí, Cristina. No sé si de pronto quieras ilustrarnos más acerca de esto. Si quieres, te doy la palabra. Hola, Hola a todos. Sí, súper. hola. Lo que sucede es que eh, cuando tú, pues en esos factores de riesgo eléctrico que tienes ahí comunes, que despliega las posibles causas y las medidas de protección, ¿cierto? Y ahí donde tú dices las posibles causas que son negligencia de técnicos o la impericia, desafortunadamente en lo que son los accidentes, digamos, por ejemplo, como este tipo de riesgos, a uno como profesional, aún así lo quisiera colocar en una investigación como que hubo un exceso de confianza porque lo hay, porque nosotros nos encargamos de capacitar y de hacer entrenamientos y sensibilizaciones, todo lo que tú te puedas imaginar para prevenir el accidente. Pero cuando se materializa, desafortunadamente no nos permiten colocar el exceso de confianza, eh, porque lo primero que nos van a decir es cómo lo medimos nosotros, ¿sí? Entonces, en este caso, la resolución lo que nos lleva o nos bota el dato es una rutina o la monotonía del cargo, que son actividades sin trascendencia, lo que dice como tal el numeral. Entonces, en este caso, ahí cuando habla de negligencia o la impericia, lo llevamos más al factor, a los factores de trabajo, sí, por, digamos, las falencias que pueda tener el empleador en cuanto a la formación de ese técnico. Y pues todos sabemos que actualmente se contrata gente sin cursos, sin certificaciones. Eh, Muchas veces hay gente que paga por un curso o paga por una tarjeta, y contratan más a los empíricos que a la gente que realmente ha tenido la formación, ¿sí? Entonces, en este caso que tú nos dices el exceso de confianza, nos gustaría, tú no sabes lo que nos gustaría poderlo colocar, pero desafortunadamente no está permitido. Gracias, Cristina. Sí, acá a lo largo de estos cursos siempre hemos hablado de lo mismo. Y ya pues nos toca ir a hacer un informe ya técnico y pues obviamente no vamos a utilizar esta terminología. Ya hay alguien pues encargado de hacer un informe técnico, pero o sea, si analizamos es lo mismo, ¿cierto? Entonces ya toca obviamente acá citar lo que tú nos dices acá de las resoluciones, ya mirar qué fue lo que sucedió. Pero ahorita también, o sea, cuando contratan a una persona, tiene que tener esas certificaciones, ¿cierto? Sea empírico o no, sea
pueden homologar ese conocimiento. Sí, claro, eso es como, o sea, la persona en este caso, los que son los técnicos de, vamos, en soporte y este tema de mantenimiento de redes y demás, deberían estar plenamente certificados y uno validarlo, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan el accidente que tuvo una de las empresas aliadas de Claro con un técnico que se accidentó y quedó pegado pues a la cuerda de tensión. Pero si ustedes miran, digamos, yo soy coordinador de alturas y a veces me he metido de, perdónenme la expresión, de zapa a bajarlos, bajé alguna vez un técnico porque colocan la escalera de extensión por encima de la cuerda de alta tensión. Y si ustedes ven, muchos de esos técnicos no están en campo con un acompañamiento de un coordinador o nadie de SST. ¿Mm? Entonces, desafortunadamente, si nos quedáramos solamente con la documentación, Creo que se te perdió la comunicación, Cristina, ¿me confirman los demás compañeros? Sí, sí, se le fue la señal. Se te fue Sí, profe, nos escucha, nos sigue escuchando. pero no sé hasta dónde me escucharon, instructor. en la parte que estaba trabajando solo y que no hicieron el respectivo acompañamiento. Ah, sí, porque es que si ustedes miran los trabajos en campo para todo el tema de riesgo eléctrico, digamos, para tratar todo lo que es cables de alta tensión de Codensa, ellos señalizan, son en espacio confinado, pero a veces se suben al poste. Y si ustedes miran la ubicación de la escalera de extensión, muchas veces es una escalera que ni siquiera cumple. Entonces, no solamente hablamos de la formación del técnico, sino pues las herramientas que uno como empleador o como SST le da a un trabajador. Entonces son muchos factores para castigarlo como una negligencia por parte del técnico. Listo, Cristina, ya vamos a redondear las ideas que nos expusiste ahí y vamos a mirar Sí, pero gracias por el aporte, Cristina, bastante claro, bastante elocuente. Sí, Pedro Leandro. Sí, instructor, lo que nos estaba comentando la compañera, pues he investigado varios accidentes de trabajo para ADLs y en ese caso, digamos, uno tema para dilucidar el exceso de confianza es comenzar nosotros a indagar sobre la experticia que tiene el trabajador y cuánto tiempo ha estado desempeñando la actividad. Y a través de esas consultas es que uno determina la falta de juicio y la monotonía en la que él hace la relación o la tarea y por donde uno puede catalogar el exceso de confianza, determinarlo como tal a través de eso. Y en lo que nos dice también la compañera, muchos de los trabajos que se realizan con tensión, estos deben ser verificados exhaustivamente porque deben cumplir nuevamente lo que les mencionaba yo anteriormente, antes de poder cuenta los requerimientos de seguridad deben cumplirse para actividades. Cosa es que los obvien y creen como esa falta de control y la negligencia para que se materialice un accidente, en este caso siempre mortal. Listo, Pedro, gracias por la intervención. Había un compañero ahí que tenía la mano arriba. Listo, entonces vamos a mirar acá. Bueno, volviendo al caso que nos comentaba Cristina del señor de Claro que estaba haciendo ahí el mantenimiento de sus equipos. Entonces, acá en el Retire siempre nos hacen la recomendación de que cualquier trabajo que vayamos a hacer lo hagamos en compañía. Entonces, si ustedes ven las cuadrillas de Enel o las de Codensa, ellos siempre están acompañados, ellos siempre montan allá sus elementos
sus herramientas y están trabajando mínimo 2 personas. Ahí en el RETIE también nos hacen una salvedad que es de acuerdo también al tipo de trabajo. No especifica qué tipo de trabajo, sino nos dicen que es un criterio de la persona que está coordinando la labor. Tengo entendido que las personas que trabajan en esta parte de las comunicaciones pueden hacerlo de manera individual, lo pueden hacer sola. Entonces muchas veces ellos llegan ahí, utilizan la escalera o utilizan el pretal, hacen su intervención, o sea, la salvedad que hacen es porque no están utilizando de pronto niveles de tensión, sino están trabajando es con la parte de las comunicaciones. Lo que pasa es que como esos postes de Claro o del operador que sea, están muy cercas también a los otros postes que están energizados. Lo que sucedió ahí fue precisamente eso, o sea, por accidente tocó una línea de alta tensión y pues sucedió lo que sucedió, quedó ahí quemado y quién lo iba a auxiliar. No había quien ni siquiera hiciera una llamada rápida a algún supervisor, a alguien que se enterara, sino pues las personas que estaban por ahí llamaron a ambulancia y ya. Entonces, obviamente hay que mirar bien la letra pequeña. Ahí lo que nos recomienda el RT siempre es trabajar varias personas. Entonces, de pronto, aquella persona que estaba trabajando en las cosas estas de Claro, pues no tenía conciencia de que de pronto esas líneas de alta tensión podían estar demasiado cercas a lo que él estaba trabajando y pues sucedió ese accidente que pues fue un accidente fatal. Listo, no sé si querramos opinar algo más acerca del caso o tengamos otro ejemplo. Listo, vamos mirando acá a ver si nos surgen más preguntas. Tenemos acá el contacto indirecto, posibles causas, pues fallas de aislamiento, mal mantenimiento de falda del conductor de puesta a tierra. Esto lo vimos bien cuando estudiamos las puestas a tierra. ¿Cuáles son las medidas de protección? Separación de circuitos, usos de muy baja tensión, distancia de seguridad, conexiones equipotenciales. Esto también es bastante reiterativo ahí en el RETIE. Sistemas de puesta a tierra, interruptores diferenciales y mantenimiento preventivo y correctivo. Siempre la filosofía de la prevención. Factores de riesgo comunes: el cortocircuito, posibles causas, fallas de aislamiento, incompetencia de los técnicos, accidentes externos, vientos fuertes, humedades, equipos defectuosos. Medidas de protección: interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente o cortacircuitos fusibles. Entonces, cuando estamos hablando de cortocircuito, pues lo primero que puede suceder también es este tema de la sobrecarga. Usted ir a alimentar estas regletas, ir a poner acá equipos muy pesados, se daña el aislamiento del cable, pasa mucha corriente, se calienta, hace contacto, hay una resistencia cero y se produce el cortocircuito. Em, para evitar esto, puedes usar el uso de interruptores automáticos con relés de sobrecarga, interruptores automáticos cortacircuitos, fusibles, dimensionamiento de conductores y equipos, compensación de energía reactiva como banco de condensadores. Esto lo vamos a ver más adelante en sesiones posteriores con más detenimiento. Lo que hemos venido hablando también de las descargas atmosféricas de los rayos, debido a que estamos pues en una zona bastante propensa a ese fenómeno físico. Entonces las medidas de protección pues son los pararrayos, las bajantes, puestas a tierra, equipotencialización, apantallamientos, topología de cableados, además suspender actividades de alto riesgo cuando se tenga personal al aire libre. Entonces acá nos hablan de la tensión de contacto, lo que nos decía el compañero que tenía la curiosidad que la tensión era como un cuento aparte, que era solamente la corriente la que
nos lesionaba, pues acá nos hablan de la tensión, pero la tensión lo que provoca es la corriente, ¿sí? Entonces, acá puede impactar un rayo en esta torre, usted está haciendo acá contacto, el rayo se va a disipar acá a través de la tierra hacia abajo, provocando una diferencia de potencial acá entre la tierra, el piso, el suelo y su mano. Eso es lo que nosotros entendemos por tensión o voltaje. Cuando usted entre su cuerpo hay una diferencia de potencial, pues por ahí va a pasar la corriente. O sea, en últimas, la corriente sí es la que lo va a lesionar a usted, no es propiamente dicha la tensión. Sí, compañero Chico, Buenas tardes, profe. buenas tardes. Profe, una persona que tenga una placa en cualquier extremidad, ¿podría ejercer labores en el sector eléctrico? Digamos una prótesis o algo así, una placa de platino en el... Sí, señor, una placa de platino o algo así. Sí, claro. Obviamente tiene que tener precauciones, pero sí, sí, obviamente puede trabajar, claro. Y, no, y esa situación no hace que pues, sea más propenso a sufrir un accidente por el tema de la energía o algo así, o ya va es como en el cuidado que la persona tenga. Sí, claro, físicamente sabemos que los metales son mejores conductores que el cuerpo humano, ¿cierto? ¿Cuál es la resistencia de un metal? Es muchísimo más pequeña que la resistencia del ser humano. Entonces, obviamente podría facilitar la conducción de la energía a través de su cuerpo. Pero si usted está cumpliendo con todos los requerimientos, pues no tiene tampoco ningún problema para hacer su trabajo y hacerlo bien. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Entonces, acá nos hablan nuevamente de el tema de la equipotencialización, que se refiere a esto de acá, la tensión de paso. Entonces, puede que el rayo no le impacte directamente, sino que se conduzca, que se disipe a través de la Tierra, generando acá una diferencia de potencial. Cuando usted da el paso, pues la energía no viene directamente a usted del rayo, sino viene por debajo de la Tierra. Esto también lo analizamos varias veces eh, cuando vimos la presentación de puestas a tierra y volviendo a la pregunta que nos hacía la compañera en la primera parte, que ella tenía la duda de lo que le había pasado al señor que tenía ahí una pequeña laceración en el pie, fue debido a esta tensión de paso. Entonces cayó el rayo, ese rayo no cayó directamente sobre él, sino a una distancia X. Obviamente, entre más cercano caiga, pues mayor va a ser este nivel de tensión. Él pues no le alcanzó a lesionar de forma significativa, solamente pues acá el dedo. No sabemos tampoco la magnitud de la herida, pero es debido a esto. También influye mucho el tema del calzado. No es lo mismo estar descalzo, estar con zapatos de caucho, de cuero, los guayos estos de los taches de aluminio, las personas que les gusta de pronto algunos deportes como el golf, que también tienen esos taches de los antiguos que tienen esos taches metálicos. Entonces son diferentes causas que pueden provocar una mayor o una menor lesión. No solamente la tensión, sino también los elementos que usted esté utilizando en ese momento y la distancia, obviamente. Entonces venimos acá a lo que nos estaba comentando Cristina del tema de las certificaciones. Entonces nos dice que para hacer este tipo de trabajos, pues las personas calificadas por la ley únicamente son estas. Entonces, ingenieros electricistas, eléctricos, electromecánicos de redes y electrificación. Tecnólogos electricistas, eléctricos, electromecánicos o de redes de alimentación. Los técnicos electricistas. Entonces, también se han visto muchas imprudencias de personas que tratan de hacer trabajos sin necesidad de tener el requerimiento, sin la conciencia de tener los certificados
y hacen cosas que no corresponden. Por ejemplo, se ve mucho en las casas que hacen unas instalaciones que no cumplen con ningún requerimiento, que eso funciona, tiene pues su sentido, pero están mal hechas, están mal construidas, no cumplen con estos requisitos. No está cumpliendo ni con el requisito técnico de seguridad para realizarlas y tampoco con el requisito que requiere la instalación, el tipo de instalación. También de pronto las personas que tienen sus puestos informales, que muchos de ellos se conectan ahí ilegalmente a las redes, entonces incurren también pues no solamente en el tema del contrabando, sino también en el tema de la seguridad propia y de las personas que tienen alrededor. Son muchos los casos que se ven. Acá nos hablan de las distancias de seguridad, dependiendo de los niveles de tensión. Esto pues ya es más fácil de entender, simplemente pues tenemos que tener en cuenta que eh, dependiendo del cable y de los niveles de tensión de que ese cable pues tiene que cumplir con unas distancias mínimas acá a estas construcciones. Entonces, creo que esto es bastante sencillo de entender, no nos vamos a detener mucho acá. Simplemente pues cuando ustedes necesiten o tengan el requerimiento de hacer una instalación por acá o que su trabajo les implique hacer esto, pues tienen que tener en cuenta estos valores. Pero pues es simplemente distancia y valor de tensión. Acá también nos hablan de los calibres de los cables y de los niveles de tensión y la distancia mínima que deben tener si están en la misma estructura. Entonces esto ya es un poco más específico, algo más característico. También nos hablan acá del campo electromagnético. Em, entonces nosotros tenemos la diferencia entre el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces el campo eléctrico nosotros lo vamos a medir en kilovoltio por metro o voltio por metro y la densidad de flujo magnético lo medimos en teslas o militeslas. Entonces este concepto es un poquito más técnico, es un evento físico. Entonces lo vamos a ver en sesiones posteriores para entender qué es el campo magnético, qué es el campo eléctrico y cómo debemos protegernos de esos campos, cómo funcionan y cuál es su principio de funcionamiento. Lo de las puestas a tierra ya lo tratamos de manera detallada la vez pasada. Entonces las personas que tengan curiosidad acerca de esto, pues lo pueden ir a revisar nuevamente o leer ahí en el RETIE. Por último, tenemos acá las reglas de oro para trabajar sin tensión. Entonces, no sé si ustedes hayan escuchado ya estas reglas, si les es familiar. Creo que es lo más famoso en cuanto a seguridad eléctrica se refiere. Siempre nos las mencionan. Entonces es importante que las entendamos y que sepamos cuándo se aplica. Listo, entonces las reglas de oro son 5 y aplican única y exclusivamente para trabajar sin tensión. Entonces tenemos acá un corte efectivo de todas las fuentes de tensión. El segundo me dice enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte. Verificar ausencia de tensión. Poner a tierra y en cortocircuito. Y señalizar la zona de trabajo. Entonces, para entenderlo un poco mejor, para aquellas personas que de pronto no estén tan familiarizadas con estos conceptos, con estas normas, vamos a suponer que usted va a hacer un trabajo en su casa. Entonces, usted cuando vaya a hacer el trabajo, usted va a ir al tablero principal y va a abrir todas las fuentes de tensión, o sea, va a abrir los breakers. Digamos que usted necesita hacer un arreglo en la cocina. Entonces, usted va a ir allá donde está el tablero principal, abre los breakers que correspondan
a ese circuito de la cocina y va eh, a verificar, o sea, una vez que lo tenga abierto, va a hacer un bloqueo, o sea, que nadie puede venir a cerrar ese circuito, porque puede suceder que usted llega, va a donde está el circuito principal, abre los circuitos, se sube nuevamente a hacer el trabajo en la cocina y alguien de pronto dice, no, ¿qué pasó? Se suspendió el fluido eléctrico y llega y baja esto. Y en ese momento usted ya estaba interviniendo allá la nevera, el horno microondas, la estufa, lo que sea. Entonces, por eso es importante esta segunda parte. Asegurarse que nadie venga y cierre esto nuevamente. Usted tiene que verificar la ausencia de tensión. Entonces tiene que saber medir la tensión. Con un multímetro usted tiene que ir a mirar si efectivamente en el trabajo que usted va a hacer no hay tensión. Eso es lo que hace. Luego pone acá a tierra y en cortocircuito. Entonces pone estos elementos, los cortocircuita, es decir, los une y los une a la terminal de tierra para asegurarse de que todo el circuito le va a quedar desenergizado, porque hay elementos capaces de almacenar energía, como por ejemplo los condensadores. ¿Dónde puede encontrar un condensador usted, por ejemplo, en su casa? En el horno microondas, ellos traen un condensador. Algunas eh, lavadoras, secadoras también vienen con un condensador. Esos elementos almacenan energía y así usted haya abierto acá el circuito, todavía hay energía. Entonces, claro, usted bien va a ir a hacer el trabajo, usted dice, no, ya todo está abierto, ya todo está desconectado, desenergizado, y resulta que todavía estaba, algunos elementos eh, habían almacenado energía. Y por último nos hablan de señalizar la zona de trabajo, que esta pues sí es bastante intuitiva. Entonces algo que tenemos que tener en cuenta acá es dónde va a aplicar usted estas reglas de oro. En trabajos donde le permitan trabajar sin tensión. Hay trabajos donde se deben hacer con las líneas energizadas. Por ejemplo, las personas que le hacen mantenimiento a las líneas de alta tensión, a las subestaciones. Son trabajos que se hacen en tensión. Entonces son trabajos que usted no va a aplicar las reglas de oro, porque son ilógicas, eléctricamente hablando. Usted no puede ir si está trabajando en tensión, no puede ir a hacer, por ejemplo, el cuarto paso, porque provocaría un accidente. Entonces, tengamos en cuenta que eso es solamente para trabajar sin tensión. Listo. Acá terminamos entonces la presentación. No sé si tengan dudas adicionales, más comentarios, inquietudes, Ninguno, sugerencias. profesor. Señora. En ninguno. Ah, listo, Lady, gracias. ¿Alguien más? No, profe, no, señor. Gracias. Listo, Cristina, a ti gracias por la intervención. Gracias por la participación. Listo, igualmente yo les comparto esta información. Esto simplemente es un resumen de lo que está ahí en el RETIE. Entonces la invitación nuevamente a que vayan y lo revisen y y se enfoquen pues en lo que ustedes necesitan. La próxima sesión es el día viernes. Entonces nos vemos el viernes a la misma hora. Entonces yo les comparto ahí el link para que nos podamos comunicar. Entonces vamos a llamar lista acá rápidamente antes de irnos. Gracias, profe. Listo, gracias a ustedes. Cindy Brigitte, Buenas tardes, profe, presente. buenas tardes, gracias. William Camacho, Buenas tardes, profe. buenas tardes, gracias. Paula Andrea Carvajal, Presente, profe. Ana Jessy Cárdenas, Presente, profe. gracias. Pedro Leonardo Casanova,
Yo ni sé. Presente, profesor. Gracias. Sandra Ivonne Castañeda. Presente, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Julián Enrique Catica. Carolina Celón. Presente, profe. Gracias. Lady Tatiana Espinosa. Presente, profesor. Gracias. Luz Marina Fernández. Presente, profesor, muchas gracias. Gracias, con gusto. Mónica Marcela Forero. Buenas tardes, instructor presente. Buenas tardes, gracias. Marlon Hernando Fuentes. Hasta luego. Presente, ingeniero. Presente. Listo, gracias. Iván Darío Gómez. Luz Mary Gras. Andrés Felipe Hernández. Ay, presente, profe, qué pena. Me Listo, reí con gracias. mi... Gracias. John Hernández. Presente, profe. Presente, profe. Listo, gracias. Listo, Oscar gracias. Ibáñez. Oscar Ibáñez. Profe, Señor. Señor. presente Andrés Hernández. Listo, gracias. Listo, gracias. Oscar Javier Ibáñez. Presente, profe. Gracias. Jenny Paola Izaza. Presente, profe. Gracias. Javier Hernando Lazo. Luis Felipe López. Presente, profe Javier. Qué pena. Tranquilo. Presente, profe. Sí, presente, Luis Felipe. Listo, gracias. Nicole Lora. Presente. Gracias. Paula Andrea Martínez. María Alejandra Martínez. Presente, profe. Gracias. Carlos Eduardo Montes. Presente, profe. Edison Javier Narváez. Harold Nova. Aura María Orjuela. Leis Ortega. Presente, profe. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gabriel Esteban Parra. Profe, qué pena. Edison Narváez. Presente, profe. Listo, ya le puse ahí, Javier. Esteban Sisa. Gabriel Gracias. Esteban. Acá estoy. Listo, gracias. Javier Alonso Paternina. Johan Danilo Pernet. Presente, profe. Gracias. Gina Angélica Quiroga. Presente, profe. Gracias. Angie Paola Andrea Rodríguez. Gabriel Arnulfo Rodríguez. William Hernando Rodríguez. Presente, profesor, muchas gracias. Listo, gracias a usted. María Camila Silva. Presente, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Diana Lorena Silva. Presente, profe. Gracias. Ashley Gracias, profe. Tarquino. Listo, Angie. Ahí te pongo la asistencia. Presente, profe Ashley Tarquino. Listo, gracias. Dalma Tello. Presente, profe. Listo, gracias. Angie Paola Valencia. Presente, profe. Listo, Gabriel. Ahí le pongo la asistencia. Y a Marlon también. ¿Ya podemos retirar, profesor? Sí, ya los que llamé se pueden retirar. Nos vemos el De viernes. lo menos un abrazo, profesor. Los veamos el viernes. Listo. Que te vaya bien. ¿Y quién me faltó? Jessica Alejandra Villanueva. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Andrei Vargas. María Fernanda Velosa. Presente. Listo, entonces nos vemos el viernes.
Profe, falté yo, Paula Andrea Martínez. Y faltó Profe, yo, qué pena. profe. ¿Quién más? Edison al fin sí, que no alcanza a responder en el momento que me llamó. ¿Cómo es su apellido? Edison Narváez. Narváez. Sí, ya le había puesto, dice. Vale, muchas gracias, profe. Nos vemos el con viernes. gusto. Dios lo bendiga. Listo, igualmente. Listo, entonces, Fili Gracias, profe, por la Restrería, clase. nos vemos el viernes. Gracias, que tengan buen día.